Mucho antes que los que ahora conocemos como irlandeses y miles de años antes de los celtas, aquí vivió un pueblo misterioso. Dejaron lugares atrás, lugares que creían que tenían poderes sobrenaturales. Hoy estos lugares sagrados están repartidos por el paisaje irlandés como joyas abandonadas. Pero ¿qué secretos esconden? ¿Qué creencias tenían los que los construyeron? ¿Qué extraños rituales practicaban? ¿Y qué hizo que los antiguos irlandeses cambiaran sus creencias religiosas ligadas a sus santuarios antiguos y empezaran a venerar a nuevos dioses? Nuevas investigaciones sugieren que en la antigüedad tuvieron lugar eventos catastróficos en Irlanda. ¿Pudieron los cometas con sus estelas de fuego influir en las creencias de las gentes? Si un cometa se acerca a la Tierra, se puede asociar a cualquier tipo de caos. Resulta que fue como medio megatón, como una gran bomba nuclear. Les preocuparía que esto supusiera el fin del mundo. Los lugares sagrados de Irlanda son el escenario de dramáticas leyendas que contienen las claves de un evento cuyas consecuencias fueron mucho más allá de las costas de la isla. Algo tan sobrenatural y aterrador que parecía casi divino. Lugares sagrados. Irlanda. Hace 5000 años, el pueblo de Irlanda cultivaba la tierra. La mayoría de su comida venía de las cosechas que cuidaban con atención durante las estaciones. Para ellos, la tierra era una entidad divina. Pero un día, empezaron a observar a nuevos dioses, dioses que vivían en el cielo. Y siglos después, cambiaron sus creencias religiosas de nuevo. Los dioses celestiales fueron abandonados en favor del dios cristiano. ¿Por qué cambiaron sus creencias? Nuevas investigaciones sugieren que habría aparecido algo en el cielo, una entidad asombrosa que parecía un dios viviente. Actualmente nuestro cielo está tranquilo, pero por la contaminación lumínica no lo vemos como en el pasado. Pero de vez en cuando se puede esperar una lluvia de meteoritos o un cometa cercano. Y cuando vives algo así, es espectacular. Un cometa de cerca parecería algo más impresionante y brillante que cualquier otra cosa en el cielo. Mucho más que los planetas, a veces, incluso más grande que la Luna. Y eso habría impresionado a la gente. Habría inspirado miedo. Un objeto misterioso viajando por el cielo no solo habría aparecido un dios, habría aparecido un dios enfadado y destructor. Cuando los cometas o meteoritos se acercan a la Tierra, pueden tener un efecto devastador. Cuando explotó un meteorito sobre Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013, los testigos se quedaron paralizados ante una luz sobrenatural y sintieron tanto miedo como si fuera el fin del mundo. Pudimos determinar su rendimiento para compararlo con un aparato termonuclear. Y resulta que fue como medio megatón, como una gran bomba nuclear. Y llegó a 19 kilómetros por segundo, 68.000 kilómetros por hora, y explotó. Toda esa energía cinética de movimiento se lanzó a la atmósfera y fue lo que generó esa enorme explosión que creó una onda sísmica que sorprendió a todos. ¿Podría un meteorito o un cometa haber tenido un efecto aún más profundo en la gente de Irlanda hace muchos siglos? Sus lugares sagrados esconden pistas que pueden ayudarnos a resolver esta duda. Hoy en día los cristianos y otros grupos creen en un Dios que vive en los cielos.
Pero no fue siempre así. Hace unos 5000 años, en la Irlanda neolítica, la gente creía que los dioses vivían en la tierra. Para ellos, la tierra era sagrada. El crecimiento de las cosechas era un acontecimiento importante. Una semilla diminuta plantada en la tierra, transformándose en una planta comestible, debió parecerles algo milagroso. Para esos primeros agricultores, la tierra era como una mujer fértil dadora de vida, la madre tierra. En diversas culturas hay una idea de una diosa madre o diosa tierra. En latín existe la Magna Mater, que significa Gran Madre. Este concepto es multicultural y lo encontramos en lugares y culturas muy diferentes. La idea es que esta figura es la madre de todos, la madre de la humanidad. Por eso las cuevas en Irlanda se asociaban a una poderosa magia femenina. Eran lugares sagrados. En la zona más remota y aislada de los campos del condado de Sligo se encuentra uno de los sistemas de cuevas más espectaculares, las cuevas de Kesh. La arqueóloga Marion Dowd ha estado estudiando este increíble lugar durante varios años. En el pasado, la gente veía las cuevas como espacios de crianza, como úteros quizás. El crecimiento, ya sea espiritual o físico, o el de la sabiduría y la conciencia, puede tener lugar en una cueva. De la misma forma que en el útero, un feto se desarrolla y va creciendo. Las cuevas eran también entradas misteriosas a un mundo oscuro y silencioso. Para los neolíticos, eran accesos al otro mundo. Esto no era un más allá. Era un mundo espiritual tejido con la tela de la vida cotidiana. Cuando la gente entraba en este mundo, conocía a seres singulares y tenía experiencias extrañas. Era un lugar que emanaba poder. Por eso, a veces utilizaban las cuevas para rituales funerarios. Se han descubierto en muchas cuevas neolíticas fragmentos de huesos humanos. Y con el tiempo, la gente intentó utilizar ese poder de la tierra. Enfrentados a una lucha constante por la supervivencia, quisieron beneficiarse de estas fuerzas sobrenaturales. En las colinas de Carrowkiln, en el condado de Sligo, construyeron un complejo de cuevas artificiales conocido como tumbas de corredor. Ocultos bajo estos montículos de piedra hay lugares secretos donde la gente iba a venerar a sus antepasados. Se llaman tumbas de corredor y eran depositarias de los restos de los muertos. Creemos que eran para el culto a los ancestros y que estos actuaban como intermediarios con los dioses terrenales y celestiales. Eran lugares donde los miembros de la sociedad neolítica que los construyeron podían comunicarse con sus muertos. El arqueólogo Sam Moore ha intentado descubrir las creencias de los peregrinos que venían aquí. Partes de un punto elevado hacia el otro mundo en la oscuridad de una cueva casi artificial. Es un lugar especial. Cuando pasas un tiempo en la oscuridad, yo de hecho he dormido aquí, al salir después de estar unas 7 horas, todo adquiere un significado muy poderoso. Sales hacia la luz. Huele diferente. El aire es diferente. Tus sentidos están un poco alterados cuando estás dentro de estos lugares durante un tiempo.
Conozco personas que pasaron tiempo aquí y se sintieron como renacidas, diferentes. Es lo que ocurría en el pasado, que la gente conectaba con sus muertos, sus antepasados, en diferentes lugares sagrados y se sentían renovados. Podían sentirse transformados al dejar esta oscuridad cerrada, sobrenatural, un lugar de los muertos. Pero las tumbas de corredor de Caroukil no solo se construyeron para conversar con los muertos. Este singular cementerio en la cima de la colina también es un homenaje al paisaje circundante. Una de las tumbas contiene una extraña roca piramidal. Imita la forma de otro de los lugares más sagrados de Irlanda. Fuera de la tumba puede verse la montaña sagrada de Croagh Patrick en el horizonte hacia el oeste. Actualmente la montaña es un lugar cristiano de peregrinación. Entonces, ¿por qué está representada en una tumba de corredor que fue construida miles de años antes de Cristo? Croagh Patrick era una montaña sagrada mucho antes de ser un lugar de peregrinación cristiana. Hay historias precristianas relacionadas con la montaña. También se asociaba a la fertilidad y era importante en tiempos paganos. En la cima de la montaña hay un afloramiento rocoso natural. Ahora se llama la cama de Patrick, pero al parecer antes se llamaba la cama de Ania. Se cree que las mujeres subían y se tumbaban en la cama de Ania en la víspera de Lunasa para obtener fertilidad y puede que luego volvieran con presentes a la diosa para que se cumplieran sus deseos. Croagh Patrick formaba parte de un paisaje místico, sagrado para la gente de la antigua Irlanda. Pero aunque veneraban la tierra y el paisaje, algo ocurrió que cambió sus creencias. Los pueblos antiguos comenzaron a construir nuevos monumentos que conectaban la fe en el poder de la tierra con una nueva visión del cielo. Algunos expertos creen que lo hicieron porque ocurrió algo devastador en los cielos, un meteorito o una explosión de asteroides. Imagina una bola de fuego especialmente brillante o una explosión violenta como la que hubo en Rusia. En aquel tiempo, eso supondría un gran impacto y una gran preocupación, creyendo que las entidades de allí arriba intentaban acabar con ellos. De hecho, puede que algunos sufrieran daños. Nuevos dioses poderosos habitaban los cielos e iban a hacerse presentes en la tierra. Alrededor del 3000 a.C., la gente de la antigua Irlanda comenzó a construir lugares sagrados que simbolizaban la importancia del cielo y la tierra. En el Valle Boyne de Irlanda hay un monumento ancestral asombroso. Se construyó siglos antes de las pirámides de Egipto y casi 1000 años antes de Stonehenge. Actualmente es conocido como Newgrange. Esta es la mayor de las tumbas de corredor. Muchas honran al entorno natural como entidad sagrada y poderosa. La gente que construyó Newgrange no solo creía en el poder de la tierra, también miraba al cielo y a los rayos solares, dadores de vida. La colina se cubrió de trozos de césped que venían de campos justo en la orilla del río bajo la colina. Y después las grandes rocas que rodean el bordillo del montículo y que crearon el actual corredor vinieron de una cantera a unos 30 kilómetros por la costa al norte del valle. Pero lo más importante de Newgrange no es el montículo o el bordillo. Es el corredor que recorre 19 metros hacia el túmulo hasta que llega a una cámara interior en lo más profundo. Como en Caroukil, la cámara interior de Newgrange se utilizaba para albergar los huesos de los muertos.
Sacerdotes u hombres sagrados se reunían aquí para realizar misteriosos rituales funerarios. Pero el corredor y la cámara tenían otra finalidad más. Es casi el amanecer del 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el momento más oscuro del año. Se ha reunido una multitud en Newgrange. Han venido a presenciar un auténtico espectáculo, el mismo evento trascendental al que asistieron sus antepasados hace unos 5000 años. ¿Por qué tenía Newgrange tanto valor para las gentes del Neolítico? Sabían que esta época del año era muy importante. Las cosechas que necesitaban para comer no crecían en invierno. El sol lucía cada día más débil y distante. Pero justo cuando parecía que todo lo que un día había florecido estaba muerto o agonizaba, se producía un sutil cambio. El sol comenzaba a resurgir y parecía brotar nueva vida de la tierra dormida. En Newgrange la luz aparece por el este. La multitud está expectante. Este año, unas 30.000 personas de todo el mundo se apuntaron para estar en la misteriosa cámara interna durante el solsticio de invierno. Pero solo han sido elegidas 20. Son los privilegiados que vivirán este evento único, igual que hicieron sus antepasados hace muchos eones. Durante gran parte del año, la cámara central permanece oculta a la luz solar, pero hay una abertura sobre la entrada de la tumba, un tragaluz. Fue diseñado especialmente para conducir los rayos del sol hasta la profundidad de la cámara durante el solsticio de invierno. Cuando el sol del amanecer llega al borde del horizonte, el tragaluz se ilumina y un fino haz de luz dorada se vuelve visible en el suelo del pasaje. Aumenta su intensidad, iluminando el corredor. Cuando avanza hacia la cámara central, todos los presentes son conscientes de que algo asombroso está a punto de suceder. El proceso se ha completado. El sol ha entrado en la Tierra en el día más oscuro del año. Pero, ¿qué significa eso? El sol es una fuerza que da vida. El hecho de que hubiese esta alineación en la cámara funeraria revivía a los antepasados, despertaba a los espíritus, pedían su bendición para el nuevo año. 9 meses después, la tierra dará una gran cosecha. Ese fuerte paralelismo con la fertilidad humana no desaparece con el Neolítico. Simboliza nada menos que la renovación de la fertilidad y la vida en el corazón muerto del invierno. Pero ¿tenía Newgrange una mayor trascendencia aún para quienes venían aquí hace milenios? Este cuarzo blanco puede contener capas con un significado oculto. Patrick McCaffery ha pasado años estudiando Newgrange y otros lugares sagrados de Irlanda. Tiene teorías innovadoras sobre el significado de estos lugares misteriosos. Cree que este cuarzo tenía un objetivo único. Cree que originalmente formaba un pavimento en forma de luna creciente interpuesto entre la luna y el sol. Así que Newgrange podría haber tenido otro significado, uno que se pasó por alto anteriormente. Newgrange no solo contiene una alineación con la salida del sol en el solsticio, también está alineado con la luna creciente. Y lo que pasa es que cada 19 años tienes una luna nueva en el solsticio. La luna nueva era la luna en su momento más oscuro y débil. El sol y la tierra también estaban en los puntos más débiles en su ciclo durante el solsticio.
Pero estas tres entidades estaban a punto de vivir un renacimiento mágico. Cerca de Newgrange hay otra gran tumba de corredor, Nauth. Puede que nos ayude a descifrar el significado de esta alineación de Sol, Tierra y Luna. Nauth no tiene uno, sino dos corredores internos, mirando al este y al oeste. Patrick ha descubierto que el corredor este es nada menos que el canal de nacimiento de una unión cósmica. Está alineado con la salida del Sol 266 días antes del solsticio de invierno, un periodo que equivale a 9 fases de la Luna, la duración de un embarazo humano. El Sol, la Luna y la Tierra se unían en un acto de concepción. Y esto proporciona una pista vital sobre cómo los pueblos antiguos veían a estas entidades como seres divinos. Pensaron en el Sol, la Luna y la Tierra como personajes que se comportaban casi como humanos. Los veían como dioses. Y eso es importante, porque en la última etapa descubrimos que veían otros objetos celestiales, planetas y cometas como divinidades o dioses con características humanas. Sobre todo, Nauth y Newgrange representan una transición importante en la cultura del pueblo neolítico. De la veneración por la diosa Tierra a rendir culto a los dioses que habitan en los cielos. Y algo aún más sorprendente estaba por llegar. Cientos de años después de su construcción, Newgrange y el resto de sepulturas de corredor fueron selladas. Por todo el paisaje fueron surgiendo nuevas estructuras. Círculos de piedra, círculos de madera y montículos ceremoniales. Algunos tenían la forma de los planetas conocidos del sistema solar. Otros estaban orientados hacia los solsticios o equinoccios, y todos honraban al cielo, no a la tierra. La gente no cambia sus lugares sagrados sin una razón. Algo provocó el cambio, y se pueden encontrar pruebas en la astronomía. Datos científicos muestran que hubo una cuasi colisión entre la Tierra y un cometa cerca del 2500 a.C. Algo que hay que tener en cuenta con los cometas es que estamos acostumbrados a verlos muy lejos. Si uno rozara la Tierra, su brillo resultaría aterrador. Su paso parecería rapidísimo. Y todo eso se asociaría a algún tipo de caos. En muchos de los mitos parece como si la gente hubiera presenciado algo así. Nuevos dioses poderosos habrían llegado a los cielos. Algunos expertos creen que esto hizo que la gente se alejara de la Tierra. Ahora miraban al firmamento con una sensación nueva de asombro y temor. Por esta época, hace 4000 años, la gente empezaba a reunirse en sitios sagrados al aire libre, donde realizaban nuevos rituales extraños. Su naturaleza y significado exacto se desconoce, pero algo tenían que ver con el fuego. La colina de Isnach, en las onduladas llanuras de las Midlands, era uno de los principales lugares de culto del país. La gente creía que era el ombligo de Irlanda, el lugar donde se reunían las 5 provincias originales. Actualmente, los irlandeses van a la colina para revivir los grandes rituales de fuego que practicaban sus antepasados. Cada cual tiene un motivo para participar. Unos vienen por el magnetismo comunitario de esta reunión única, otros por conectar con el misticismo de una era ancestral, y algunos quizá atraídos por la fuerza primordial del fuego. En la antigüedad, los paganos encendían aquí grandes hogueras que marcaban la festividad de Bealtaine, para expulsar la oscuridad del invierno y festejar el comienzo del verano.
Se creía que el fuego tenía la facultad mágica de expulsar a los malos espíritus. Una tradición que se mantiene hasta hoy en algunos lugares. Por ejemplo, pasaban el ganado entre dos hogueras en Viáltana para protegerlo y tener buena suerte al año siguiente. Los antepasados también quemaban animales en la colina, pero no para comerlos. Los quemaban como sacrificios para aplacar a los dioses. Pero, ¿quiénes eran esos dioses? ¿Y por qué habría que calmarlos? Las hogueras de Isnach parecen reflejar algo singular de los cielos. Podemos encontrar pistas sobre este extraño evento celestial en los círculos de piedra de Biahmor, en el condado de Tyrone. A simple vista, este lugar parece caótico, un complejo de círculos y filas de piedra que siguen un curioso patrón. 6 de los círculos están agrupados en parejas con hileras de piedras sobre ellos. Un séptimo está solo, adornado con cientos de piedras conocidas como los dientes del dragón. Puede que lo que se celebrara aquí fuera algún tipo de ceremonia religiosa con un fuerte componente social. La gente que se reunía vendría por sus creencias religiosas, pero también era muy importante el hecho de congregar a toda la comunidad para estrechar lazos entre los miembros de la tribu. Tendría un significado solar o de los ciclos solares relacionado con ceremonias en diferentes momentos del año. Unas marcaban cambios estacionales y otras eran importantes para la comunidad agrícola de la que venía esta gente. ¿Pero simbolizan algo más las filas y círculos de piedra de Biahmor? Hay diversas teorías relacionadas con la alineación o el significado de otros cuerpos celestes aparte del Sol. Los movimientos de los cometas pueden tener también un papel, y el hecho de que algunas filas de piedras vayan acompañadas de túmulos con estas alineaciones se ha interpretado a veces como que imitan la forma de un cometa. ¿Por qué iban a interesarse los irlandeses de la Edad de Bronce por los cometas? Porque en algún momento, hacia el 2200 a.C., dio comienzo un periodo de actividad cósmica intensa que debió parecer a los antiguos un cataclismo. Año tras año, grandes cometas ardían por el espacio y parte de sus detritos caían de forma espectacular a la Tierra. Los cometas sorprenden a la gente, aparecen de la nada, provocan rayos y desaparecen de nuevo en el cielo. En realidad, son como dioses del cielo. Por eso no es de extrañar que la gente pensara, ¿eso de ahí arriba es un dios? Los cometas son enormes masas de roca, hielo y polvo que atraviesan regularmente nuestro sistema solar en órbitas a diferentes distancias. Cuando viajan por el espacio, los cometas dejan a su paso grandes estelas de detritos. Una de esas estelas se conoce como el complejo de las Táuridas. Se compone de fragmentos que ha dejado a su paso un cometa llamado Encke. Los astrónomos han calculado que en el tercer milenio antes de Cristo, el núcleo de las Táuridas se acercó a la Tierra. En aquel tiempo la gente observó mucha más actividad en los cielos. Para ellos, esa intensa actividad debió de parecer algo de otro mundo. El cielo nocturno dominaba sus vidas y advertían de inmediato cualquier evento extraordinario en ese espacio misterioso. Comparado con nuestros antepasados del Neolítico, estamos muy insensibilizados, muy ajenos al firmamento. Hay contaminación lumínica, luces parpadeantes, somos bombardeados continuamente por muchas luces y colores. Y los antepasados solo tenían la luz de las hogueras y la del cielo. Lo observaban cada noche, lo conocían muy bien, reconocían cada constelación, cada estrella, y cuando había algo diferente, se daban cuenta al momento. Los cometas no solo afectaron a su forma de ver el cielo,
sino también a sus creencias. Si comparamos los cometas con los planetas o con el Sol y la Luna, vemos que los cometas tienen unas características muy similares a las de los dioses de las antiguas historias. Los cometas brillan más, son mucho más móviles. Puede que este sea el motivo por el que centraron sus creencias en el cielo en vez de en la Tierra. Porque pensaban que los cometas y otros cuerpos celestes eran dioses celestiales. Esta teoría está muy reforzada por historias de la mitología irlandesa, leyendas que hablan de guerreros heroicos y brillantes que generaban destrucción en la tierra, como si también fueran meteoros devastadores. Algunos dicen que una de las figuras más destacadas de la mitología irlandesa está inspirada en un cometa gigante e increíble. Muchas leyendas hablan de una divinidad conocida como Lu Lanfada, o Lu del brazo largo. Es uno de los más importantes dioses antiguos de Irlanda. Tiene una lanza que dispara flechas de luz a sus enemigos. El nombre de Lu viene de Luc, en antiguo irlandés, que significa brillante. La interpretación generalizada es que brilla tanto porque es el sol, una divinidad solar. Pero hay otras interpretaciones. Una de ellas es que es como un cometa. En la mitología irlandesa, Lu es el guerrero heroico que lucha contra el tirano rey Bres. Estos relatos ofrecen una pista fascinante sobre los orígenes de Lu. En la leyenda, Bres se sorprende al descubrir que el sol ha salido por el oeste en vez del este. Va a pedir consejo a los hombres sagrados de la antigua Irlanda, los druidas. Me parece maravilloso que hoy el sol saliera por el oeste y por el este el resto de los días, dijo Bres a sus druidas. Sería mejor para nosotros que fuera el sol, le respondieron. Es el resplandor de Lu, el del brazo largo. Solo hay un problema. El sol nunca sale por el oeste. Lo único que podría ser es un meteoro o un cometa. Hay relatos sobre Lu que también sugieren que es un cometa. En una historia se describe que tiene una sola pierna, un solo brazo y un solo ojo. Así es exactamente como los pueblos aborígenes han descrito los cometas en el cielo. La forma de Lu en ese relato encaja con la forma de un cometa perfectamente, con sus dos colas y su coma en el medio. Algo que asciende por el oeste con un largo brazo solo podría ser un cometa. Así que, hasta que se demuestre lo contrario, Lu es un dios cometa. Aún hoy Lu es venerado en Irlanda. Cada agosto vienen neopaganos a las montañas Sleep Bloom para celebrar el Festival de Lu. Estos druidas de la era moderna honran a la tierra como Eru, la diosa madre ancestral de Irlanda, y veneran a Lu. Por toda Europa, Lu es conocido como un dios sol, pero para estos druidas es un dios de luz. Simboliza el poder de las fuerzas celestiales para influir positivamente en la tierra. Cuando el rayo toca la Tierra, incrementa la cantidad de nitrógeno en la superficie terrestre y provoca mejores cosechas, y es un beneficio del largo brazo de Lu. Algunos vieron a Lu llegando a Irlanda por el oeste como un cometa rojo con una cola, y esa cola fue la que se convirtió en el brazo de Lu. Y yo invoco a Lu.
maestro de las artes, dios de las cosechas, miembro de los Tuatha de Danann, portador de la lanza de Soros y de la lanza de Valor, portador de la paz, yo te venero. Los cometas y meteoros eran particularmente visibles durante la época que relatan las leyendas. Aquí, en el observatorio ARMA, el astrónomo David Asher está realizando simulaciones científicas de órbitas de cometas en la antigüedad. Cuando simulamos cometas, queremos saber qué le pasa a la órbita de un cometa o a los detritos de la corriente que llega del cometa durante cientos o miles de años. Si sabemos dónde está ahora un cometa, podremos intentar rastrear dónde estaba en el pasado. Las simulaciones funcionan observando la órbita actual de un cometa y utilizando un programa informático para calcular cómo le afecta la gravedad del Sol y los planetas. Esto permite rastrear la órbita de un cometa miles de años atrás, identificando momentos del pasado cuando su estela de detritos estuvo cerca de la Tierra. Habrá momentos en los que el núcleo denso de la corriente de detritos esté cerca de la órbita de la Tierra. Y entonces hay posibilidades de que muchos materiales golpeen la atmósfera terrestre interactuando con ella. Las simulaciones muestran que los detritos de un cometa afectaron a la Tierra en los albores de la Edad de Bronce hace más de 4000 años. Esto podría haber inspirado la figura mitológica de Lu, el del brazo largo. Las simulaciones también muestran que pasó lo mismo otra vez, cuando los detritos de un cometa entraron en la atmósfera terrestre en los primeros siglos después de Cristo. Algunos dicen que esto volvió a transformar la religión irlandesa y puede que ayudase a crear la leyenda del santo más famoso de Irlanda. En el siglo V después de Cristo, un hombre de la Britania romana vino a Irlanda. Su nombre era Patricio y consiguió convertir a un pueblo pagano a la religión de Cristo. Esta es la historia oficial. ¿Pero es cierta? En realidad no fue así. San Patricio no recorrió toda Irlanda, se limitó principalmente a la parte norte. Además, sabemos que había otros predicando a la vez y que incluso un siglo después de su muerte, el paganismo seguía existiendo en Irlanda. Si creemos los anales de Ulster, según los cuales solo 12.000 personas fueron convertidas, no es toda la población de Irlanda de entonces. Además, si sus actividades se limitaban a la parte norte de la isla, quedaría toda la parte sur. No convirtió toda Irlanda. ¿Y si fue algo distinto lo que empujó al pueblo irlandés al cristianismo? Algo más inspirador que el gran santo. Las sorprendentes ruinas medievales de Clonmacnoise, cerca del río Shannon. Fue uno de los monasterios irlandeses más antiguos y famosos. Clonmacnoise se encuentra en la intersección de dos grandes rutas medievales, la Shannon y la conocida Esker Riada. Era el cruce de caminos de Irlanda. Cerca del 545 después de Cristo, un monje cristiano irlandés supo que este sería el lugar ideal para abordar a los irlandeses paganos. Probablemente estuviera en la frontera entre diversos territorios importantes y está en la línea entre el norte y el sur de Irlanda, que se delimitó en los siglos V y VI.
Como consecuencia, su casa monástica no podía ser reclamada por ningún territorio particular o cacique o rey, y formaba parte de todos. Es una localización estratégica y espiritual. Clonmacnoise no fue el único que apareció en esta época. Hasta 30 comunidades cristianas nuevas se establecieron en Irlanda en 10 años, del 540 al 550 después de Cristo. Más que en todas las demás décadas del siglo VI. La mayoría de monjes y monjas irlandeses vivían aislados del mundo y seguían un modelo de vida cristiana entre aquellos a los que ofrecían sus cuidados pastorales a la vez que predicaban. Y esto pudo ser un modelo de conversión. Con el paso del tiempo, vamos viendo que van naciendo más niños en Irlanda, en entornos cada vez más cristianos. Y eso también habría influido a la siguiente generación. Al fundarse muchos monasterios, la gente se convertía al cristianismo de forma masiva. Pero ¿por qué harían eso tras tantos siglos de paganismo? Pruebas científicas muestran que algo extraordinario pasó en el clima sobre el 540 después de Cristo. Una gran nube de polvo apareció en la atmósfera, bloqueando la luz directa del Sol por todo el hemisferio norte. Se pueden encontrar pruebas de este desastre entre árboles ancestrales. Estudiamos la datación de anillos de los árboles. Medimos los patrones individuales de los anillos. Cada patrón está relacionado con el clima de ese año en concreto. Cuando llegamos al evento del 540, lo que podemos ver son anillos muy estrechos, desde el 536 hasta el 542. Cuando los árboles tienen anillos estrechos, no reciben suficiente sol, nutrientes, agua. En ese momento, por la nube de polvo, los árboles no recibieron la cantidad de luz que necesitaban para crecer y generar anillos anchos. Estas fechas encajan con referencias históricas a una nube de polvo en la atmósfera. Una causa posible de algo así es una erupción volcánica. Pero el material de un volcán no se quedaría en la atmósfera por un periodo tan prolongado como sugieren los anillos de los árboles. Un volcán llena la atmósfera desde abajo y por eso los efectos desaparecen rápido. Mientras que si algo viene del espacio ya está muy arriba y sus efectos duran más. Si la nube de polvo no la causó un volcán, entonces, ¿qué fue? La respuesta puede estar en el núcleo de los hielos antiguos. La doctora Dallas Abbott estudia muestras de las capas de hielo que cubren Groenlandia. Hay partículas de polvo y burbujas de aire de siglos anteriores atrapadas en el hielo que revelan datos que pueden decirnos qué le pasó a la atmósfera terrestre en aquel momento. Las muestras de capas de hielo de Groenlandia nos dicen que había polvo extraterrestre llegando a la atmósfera de la Tierra entre el 533 y el 540. Hablamos de las estrellas, que se dice que danzan entre el 533 y el 540, y eso es simplemente porque hay mucho polvo. Dallas cree que este rastro de polvo celeste vino del cometa más famoso de todos, Halley, que se observó en los cielos alrededor del 530 después de Cristo, y ha descubierto algo aún más sorprendente. Parte de este gran cometa puede haber chocado contra la Tierra. Solo hay 3 cometas donde la órbita de la Tierra podría chocar con el rastro de polvo, y uno de ellos era el Halley, y el único en el que encaja la periodicidad concreta de la corriente de polvo es el Halley. Algunas partes del rastro de polvo cometario eran trozos grandes de cometa, y uno de ellos chocó con la Tierra cerca del ecuador.
y provocó gran parte de la profunda oscuridad entre el 536 y 537 después de Cristo. Las evidencias científicas están respaldadas por informes históricos. Un historiador medieval describió un cometa tan grande que todo el cielo parecía estar en llamas. Los romanos observaron un sol pálido que había perdido su calor y vigor. Y anales antiguos irlandeses hablan de escasez de comida. El resultado fue catastrófico. Cuando los problemas con las cosechas expusieron a Irlanda y a Europa a los estragos de la hambruna, otro asesino mortal estaba esperando al acecho: la plaga. Conocida como la plaga de Justiniano, esta pandemia recorrió Europa a partir del 541 después de Cristo. Al tener cosechas estropeadas y hambruna en un país, se debilitaría la población. Así que al llegar cualquier tipo de bacterias y enfermedades, la población estaría más débil. Sería más fácil que se extendiera una plaga por todo el país. Cuando la plaga llegue a su fin, habrá matado a 1/3 de la población europea. Entre sus víctimas estará Ciarán de Clonmacnois. El polvo relacionado con el cometa o el meteoro no causó la plaga, pero sí que la facilitó. Tenemos una hambruna, una plaga, y también referencias a estrellas cayendo y cometas en el cielo desde la década del 530 hasta la del 40. Sospecho que esto debió de ser suficiente para convencer a la gente de que la religión en la que solían creer ya no funcionaba y que necesitaban creer en algo nuevo. Y en cierto modo el cristianismo traía ese mensaje, que eso eran señales del fin del mundo. Ese era el momento de cambiar de religión, cambiar del druidismo al cristianismo. Las cosas que pasaron entre el 536 y el 545 tenían todos los rasgos de un Dios del Antiguo Testamento. Y por eso, los de esa religión cristiana minoritaria puede que dijeran: ya os lo contamos, o posiblemente os avisamos. Y el resultado fue que dejaron de lado la religión de los druidas. El cometa también puede haber tenido la misma influencia que San Patricio en convertir a los irlandeses al cristianismo. En el siglo XVIII, el proceso se había completado. Irlanda se había convertido en un país cristiano, la isla de los santos y académicos. Pero los dioses que los irlandeses un día veneraron, ¿desaparecieron realmente con la llegada del cristianismo? La montaña sagrada de Croagh Patrick se eleva sobre el océano Atlántico en la costa oeste. Es uno de los lugares cristianos más importantes de Irlanda. Se dice que aquí San Patricio vivió 40 días de ayuno y penitencia. Cada año, el último domingo de julio, grandes multitudes suben la montaña para conmemorar la hazaña de San Patricio. Croagh Patrick era una montaña sagrada mucho antes de convertirse en un lugar de peregrinación cristiana. Parte de la mitología sugiere que San Patricio asume las características de Lugh. Podría ser una nueva versión del mito antiguo de Lugh, de forma que San Patricio contra Croandad se convierte en la nueva versión y puede ser interpretada como el cristianismo luchando contra el paganismo o suplantándolo. Así que la tradición sugiere que San Patricio asumió las características de uno de los dioses más importantes del antiguo panteón irlandés. Un dios que estaba inspirado en un cometa. Una cosa está clara. Los antiguos ancestros de Irlanda observaban el firmamento más atentamente que nosotros.
Eventos extraños y terroríficos de los cielos tenían un efecto profundo en cómo veían el mundo y su lugar en él. Nunca sabremos cuáles eran sus creencias, pero la ciencia y la astronomía nos pueden acercar a la verdad. También las claves encriptadas en estos lugares sagrados. Esparcidos por todo el verde paisaje, dan testimonio del extraordinario viaje del antiguo pueblo de Irlanda.